Imagínate una época en la que el pueblo francés decidió cambiar todo lo que sabía sobre el poder y la libertad. Bienvenidos a la apasionante historia de la Revolución Francesa. Hola y bienvenidos a Historia y Cultura. Si te cautivan las dramáticas historias del pasado y cómo moldearon nuestro presente, asegúrate de darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y tocar la campana para estar al día con nuestro contenido más reciente. Quédate hasta el final porque revelaremos un hecho sorprendente sobre la Revolución Francesa que no querrás perderte. Contexto: la Revolución Francesa comenzó en 1789, una época en la que Francia era uno de los países más poderosos de Europa, pero también enfrentaba muchos problemas. La gente pasaba por dificultades y la brecha entre ricos y pobres se estaba ampliando. Los tres estados, la sociedad francesa estaba dividida en tres grupos llamados estados. El primer estado era el clero, el segundo estado era la nobleza y el tercer estado estaba formado por todos los demás, desde los campesinos hasta los comerciantes ricos. Este sistema creaba tensión porque el primer y el segundo estado tenían privilegios que el tercer estado no tenía. Dificultades económicas: Francia estaba endeudada debido a las costosas guerras y los gastos desmedidos de la monarquía. El pueblo llano, o tercer estado, soportaba la carga de los altos impuestos, mientras que los nobles y el clero estaban en gran medida exentos, lo que provocaba un resentimiento generalizado. Malas cosechas y hambruna: en los años previos a la Revolución, las malas cosechas provocaron escasez de alimentos y un aumento de los precios del pan, lo que provocó hambre y malestar entre la población. El pan era un alimento básico y su escasez hacía muy difícil la vida de la gente corriente. El rey Luis XVI era el gobernante de Francia, pero tuvo dificultades para hacer frente a los problemas financieros del país. Mucha gente sentía que estaba desconectado de las dificultades de la vida cotidiana, lo que provocó un descontento generalizado. Los Estados Generales: en 1789, el rey Luis XVI convocó una reunión de los Estados Generales para abordar la crisis financiera. Era la primera vez en más de un siglo que se convocaba esta asamblea y en ella se reunieron representantes de los tres estados. El juramento de la cancha de tenis: el tercer estado, frustrado por su falta de poder en los Estados Generales, se autoproclamó Asamblea Nacional. Hicieron un juramento en una cancha de tenis, prometiendo no disolverse hasta haber escrito una nueva constitución para Francia. Izquierda y derecha: los términos políticos izquierda y derecha se originaron durante la Revolución Francesa de 1789. En la Asamblea Nacional, los miembros estaban divididos sobre cuánta influencia creían que debía conservar la monarquía. Los que se sentaban en el lado izquierdo de la asamblea se oponían generalmente a la monarquía y querían cambios más radicales hacia la igualdad y las reformas democráticas. Apoyaban la idea de reducir el poder del rey y otorgar más derechos al pueblo, alineándose con los ideales revolucionarios. Mientras tanto, los que se sentaban en el lado derecho apoyaban más a la monarquía y las instituciones tradicionales, favoreciendo la preservación del status quo y las jerarquías existentes. Con el tiempo, estas disposiciones de asientos evolucionaron hacia ideologías políticas más amplias. La izquierda pasó a representar políticas progresistas, liberales o socialistas destinadas a la igualdad social y el cambio, mientras que la derecha representaba políticas conservadoras o tradicionales que enfatizaban la estabilidad, la jerarquía y la preservación de las instituciones establecidas. Esta dicotomía izquierda-derecha ha persistido a lo largo de la historia y continúa influyendo en el discurso político a nivel mundial. Estos términos se utilizan ahora para describir una amplia gama de creencias, partidos y movimientos políticos en todo el mundo, aunque sus significados específicos pueden variar según los contextos culturales e históricos. Toma de la Bastilla: el 14 de julio de 1789, los parisinos tomaron por asalto la Bastilla, prisión que simbolizaba la tiranía real. Este acontecimiento marcó el inicio de la Revolución y hoy se celebra el Día de la Bastilla, símbolo de libertad y resistencia. Declaración de los Derechos del Hombre: la Asamblea Nacional aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba la libertad, la igualdad y la fraternidad como derechos fundamentales. Este documento se convirtió en una piedra angular de los ideales revolucionarios.
La marcha sobre Versalles, en octubre de 1789, miles de mujeres marcharon desde París hasta el Palacio Real de Versalles para protestar por los precios del pan y exigir acciones al rey. Hicieron que la familia real volviera a París, lo que marcó el fin del poder absoluto del rey. Reformas y cambios. La revolución trajo consigo muchos cambios, entre ellos la abolición de los privilegios feudales y el establecimiento de nuevas estructuras jurídicas y sociales. La Asamblea Nacional trabajó para crear una sociedad basada en la igualdad y el mérito. La huida a Varennes, en 1791, el rey Luis XVI y su familia intentaron huir de Francia con la esperanza de conseguir el apoyo de aliados extranjeros. Fueron capturados y llevados de vuelta a París, lo que generó una mayor desconfianza y demandas de una república. Guerra con los países vecinos. Austria y Prusia, temerosas de la propagación de las ideas revolucionarias, declararon la guerra a Francia. Los revolucionarios respondieron formando un gran ejército ciudadano para defender sus nuevos derechos y libertades. El ascenso de los jacobinos. Los grupos políticos radicales, como los jacobinos, ganaron influencia y promovieron medidas más extremas. Líderes como Maximilien Robespierre exigieron el establecimiento de una república y la ejecución del rey. La ejecución del rey Luis XVI. En 1793, el rey Luis XVI fue juzgado y ejecutado por traición. Esto marcó el fin de la monarquía y el comienzo de la fase radical de la revolución. El reinado del terror. La revolución se tornó cada vez más violenta durante el reinado del terror, encabezado por Robespierre. Miles de personas fueron ejecutadas por ser percibidas como enemigas de la revolución, lo que creó una atmósfera de miedo. La guillotina. Durante la Revolución Francesa de 1789, Francia atravesaba un periodo de enormes cambios y violencia generalizada. Una de las decisiones más famosas que se tomaron durante esta época fue la adopción de la guillotina como método de ejecución. La guillotina fue propuesta por el Dr. Joseph-Ignace Guillotin, miembro de la Asamblea Nacional, el órgano de gobierno revolucionario. Aunque la guillotina lleva su nombre, Guillotin no fue el inventor, sino quien sugirió su uso. Su motivación no era sádica ni cruel, por el contrario, Guillotin estaba preocupado por la humanidad y la igualdad. Antes de la revolución, los métodos de ejecución en Francia eran brutales y desiguales. A los individuos ricos o de clase alta, como los nobles, se los solía decapitar con una espada, un método considerado rápido y honroso. Sin embargo, a las personas de clase baja, como los campesinos, se los podía ahorcar, quemar o incluso descuartizar, todos ellos métodos dolorosos y lentos. Guillotin, influenciado por las ideas de igualdad y derechos humanos que florecían durante la Revolución, propuso que todas las personas, independientemente de su clase social, debían ser ejecutadas de la misma manera. La guillotina era considerada una máquina que aseguraba una muerte rápida y, por tanto, más humana. Además, su uso pretendía eliminar la desigualdad en los castigos y evitar sufrimientos innecesarios. Este método fue aceptado y se convirtió en el principal medio de ejecución en Francia, especialmente durante el periodo conocido como el Reinado del Terror, en el que miles de personas fueron ejecutadas. Así, la guillotina no solo simbolizó la justicia y la igualdad buscadas por la Revolución Francesa, sino que también se convirtió en un recordatorio del lado oscuro de esos ideales, ya que fue utilizada ampliamente y, en muchos casos, injustamente. Cambios culturales. Durante la Revolución Francesa, uno de los momentos más significativos de la historia de Francia, los revolucionarios decidieron realizar cambios radicales en muchos aspectos de la vida cotidiana, y uno de esos cambios fue el calendario. La idea de cambiar el calendario surgió en 1793, en pleno auge de la Revolución, y fue impulsada principalmente por los jacobinos, un grupo revolucionario que quería romper con todo lo que representaba el antiguo régimen monárquico y religioso. Los revolucionarios creían que el antiguo calendario gregoriano, el que todavía utilizamos hoy, estaba demasiado ligado a la Iglesia Católica y a la monarquía. Querían un calendario que reflejara los nuevos valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, y que estuviera más en sintonía con la naturaleza y la razón. Así crearon el calendario republicano francés.
Este calendario tenía 12 meses, pero los nombres de los meses eran completamente diferentes a los que conocemos. En lugar de enero, febrero, marzo, etc., los meses tenían nombres que reflejaban las características naturales y climáticas de cada periodo del año. A continuación, se muestran los nombres y sus significados. 1. Vendemmiaide, del 22 de septiembre al 21 de octubre viene de vendange, que significa cosecha, porque era la época de la recolección de las uvas. 2. Brumario, del 22 de octubre al 20 de noviembre deriva de brume, que significa niebla, ya que había nieblas frecuentes durante este mes. 3. Frimaire, del 21 de noviembre al 20 de diciembre se refiere a las frimas, es decir heladas, debido a la llegada del frío. 4. Nivose, del 21 de diciembre al 19 de enero del latín nivosus, que significa nevoso, ya que era el mes de la nieve. 5. Pluviose, del 20 de enero al 18 de febrero derivado de pluvia, que significa lluvia, ya que era un mes lluvioso. 6. Ventose, del 19 de febrero al 20 de marzo de ventus, que significa viento, debido a los vientos predominantes. 7. Germinal, del 21 de marzo al 19 de abril relacionado con germen, ya que era la época en que las plantas empezaban a germinar. 8. Floreal, del 20 de abril al 19 de mayo del latín flor, que significa flor, ya que era el mes de las flores. 9. Prairial, del 20 de mayo al 18 de junio proviene de prairie, que significa prado, debido a la abundancia de pastos verdes. 10. Mesidor, del 19 de junio al 18 de julio de mesis, que significa cosecha, ya que era la temporada de la cosecha. 11. Termidor, del 19 de julio al 17 de agosto deriva del griego termos, que significa calor, debido a las altas temperaturas del verano. 12. Fructidor, del 18 de agosto al 16 de septiembre de fructus, que significa fruta, ya que era el mes de las frutas maduras. Cada mes tenía exactamente 30 días, y al final del año había 5 o 6 días adicionales llamados días complementarios que se dedicaban a celebrar fiestas revolucionarias. Pero los cambios no se detuvieron en el calendario. Los revolucionarios también intentaron reformar otros aspectos culturales. Por ejemplo, cambiaron el sistema de medidas al que hoy conocemos como sistema métrico decimal para unificar y racionalizar las medidas en toda Francia. También intentaron cambiar la semana de 7 días a una semana de 10 días, llamada década, para romper con la tradición cristiana de la semana y eliminar el domingo como día de descanso religioso. Además, intentaron cambiar la forma en que las personas se dirigían entre sí. En lugar de monsieur o madame, que reflejaban distinciones sociales, se introdujeron términos como citoyen, ciudadano, y citoyenne, ciudadana, para enfatizar la igualdad entre todos. Estos cambios reflejan que la Revolución Francesa no fue solo un cambio político, sino también un intento de transformar toda la cultura y la sociedad de Francia, creando una ruptura total con el pasado. Sin embargo, muchos de estos cambios, incluido el calendario republicano, fueron abandonados después de unos años cuando demostraron ser demasiado complicados para la vida cotidiana. El calendario republicano, por ejemplo, solo se utilizó durante 12 años, hasta 1805, cuando Napoleón Bonaparte lo reemplazó nuevamente por el calendario gregoriano. Caída de Robespierre, en 1794, el propio Robespierre fue arrestado y ejecutado cuando la opinión pública se volvió contra la violencia excesiva del régimen del terror. Su muerte marcó el fin de la fase radical de la revolución. El Directorio, un nuevo gobierno, llamado el Directorio, tomó el poder, pero estuvo plagado de corrupción e ineficiencia. El Directorio luchó por estabilizar Francia y enfrentó amenazas constantes tanto de los monárquicos como de los revolucionarios radicales. El ascenso de Napoleón Bonaparte, en medio del caos, un joven general llamado Napoleón Bonaparte alcanzó prominencia gracias a sus éxitos militares. Se convirtió en una figura popular y tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1799. Reformas de Napoleón. Napoleón implementó una serie de reformas, incluido el Código Napoleónico, que modernizó el sistema legal y sentó las bases para futuros sistemas de derecho civil en todo el mundo.
Napoleón como emperador. En 1804, Napoleón se declaró emperador de Francia, poniendo fin a la revolución y estableciendo un nuevo régimen imperial. Su liderazgo transformó Francia y Europa, pero también provocó nuevos conflictos. Impacto en Europa. La Revolución Francesa inspiró una ola de movimientos revolucionarios en toda Europa, difundiendo ideas de democracia, igualdad y nacionalismo que darían forma al continente en los años venideros. Legado de la Revolución. La Revolución dejó un impacto duradero en Francia y el mundo, promoviendo los ideales de libertad e igualdad y desafiando las jerarquías y los sistemas de poder tradicionales. Cambios sociales. La revolución produjo importantes cambios sociales, entre ellos el ascenso de la clase media y la decadencia de la nobleza. También sentó las bases para los gobiernos democráticos modernos. Consecuencias económicas. La revolución alteró los sistemas económicos tradicionales y provocó cambios en la propiedad y la distribución de la tierra. También allanó el camino para la industrialización en Francia. Cambios culturales. La revolución provocó cambios culturales, incluidas nuevas formas de arte, literatura y filosofía que reflejaban los ideales revolucionarios de libertad e igualdad. El papel de la mujer. Aunque la revolución no logró la plena igualdad de género, provocó debates sobre los derechos de las mujeres e inspiró futuros movimientos por la igualdad de género y la justicia social. La religión y la Iglesia. La revolución desafió el poder de la Iglesia católica, lo que llevó a la secularización de la sociedad y al surgimiento de la tolerancia religiosa. Educación e Ilustración. La revolución promovió la difusión de la educación y las ideas de la Ilustración, enfatizando la razón, la ciencia y los derechos individuales como componentes clave de una sociedad moderna. Una nueva era. La Revolución Francesa marcó el comienzo de una nueva era en la historia mundial, desafiando viejos sistemas de poder e inspirando a las generaciones futuras a luchar por la libertad, la igualdad y la justicia. Y ahora, el hecho más sorprendente sobre la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre y los revolucionarios intentaron reemplazar las creencias religiosas tradicionales por ideas seculares y racionalistas, lo que llevó al establecimiento del culto al Ser Supremo. Sin embargo, el culto a la razón también fue una parte importante del intento revolucionario de descristianizar a Francia. Ambos movimientos reflejan el deseo de los líderes revolucionarios de transformar el panorama cultural y religioso de Francia. El culto a la razón fue establecido por revolucionarios radicales que creían en la supremacía de la razón humana y buscaban reemplazar a la Iglesia Católica con un sistema de creencias más secular. El culto a la razón fue promovido por figuras como Jacques Hebert y Pierre Gaspard Chaumette. Este nuevo sistema de creencias celebraba la razón, la lógica y los principios de la Ilustración. Se caracterizaba por festivales y ceremonias destinadas a promover el pensamiento racional y el rechazo de las prácticas religiosas tradicionales. Uno de los eventos más notables era el Festival de la Razón, que se celebraba en la Catedral de Notre Dame, que fue reutilizada como Templo de la Razón. Maximilien Robespierre, que dirigió el Comité de Salvación Pública durante el reinado del terror, se opuso a los elementos ateos del culto a la razón. En su lugar, estableció el culto al Ser Supremo en 1794, que reconocía la existencia de un poder superior sin adherirse a las doctrinas tradicionales del cristianismo. Robespierre creía que el reconocimiento de un Ser Supremo fomentaría la virtud entre los ciudadanos y serviría como fundamento moral para la República. El culto al Ser Supremo enfatizaba los valores cívicos y la virtud moral y celebraba festivales elaborados, como el Festival del Ser Supremo, para promover estos ideales. Tanto el culto a la razón como el culto al Ser Supremo formaban parte de un movimiento más amplio durante la Revolución Francesa para descristianizar la sociedad y promover el secularismo. Sin embargo, estos cultos se enfrentaron a resistencia y duraron poco. Tras la caída del poder de Robespierre, las políticas religiosas del gobierno revolucionario se revirtieron y la Iglesia Católica acabó recuperando cierta influencia en Francia. Los intentos de sustituir la religión tradicional por cultos patrocinados por el Estado reflejan los esfuerzos radicales de los revolucionarios por remodelar la sociedad francesa y alinearla con los principios de la Ilustración. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios.
Dale me gusta a este video y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer más sobre la fascinante historia de la Revolución Francesa. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y no te pierdas nuestro video recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides, la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.